y luego la práctica de Kinam, los orígenes de la práctica de Kinam, de qué viene el nombre, qué significa, porque aquí en Argentina no se conoce nada, ni la práctica, ni el concepto, ni bien esto de qué es la toltequidad, qué significa. Pero sí entiendo que sí tienen bastante adelanto ya en conceptos más, más generales, más antiguos también, ¿no? Entienden bien lo que es la Toltecayo como propuesta, ¿verdad? ¿Ustedes qué sienten? ¿Se entiende el concepto de la Toltecayotl o no? La Toltequidad. No, ninguno acá. Pero, a ver, es una pregunta que le hice a Mati y la soslayó olímpicamente. Vamos a ver cómo lo puedo plantear. A ver, es una pregunta que yo le haría a Carlos Castaneda. A ver, vienes tú de Cono Sur, donde hay tanta riqueza cultural y tantos milenios de cultura, porque la cultura andina es al menos 1500 años anterior a la Olmeca. Y además tanta amplitud, es un continente. Y te vienes a fijar en México. ¿Ves? Eso tiene un porqué, pero además funcionó. Eso permitió sacar del anonimato la sabiduría de los pueblos americanos en general, del chamanismo incluso. Hasta entonces, hasta que Carlos Castaneda hizo eso, lo único que tú tenías para orientarte en el conocimiento de los pueblos prehispánicos eran trabajos académicos completamente limitados o divagaciones de pseudo chamanes o de gente que, bueno, con buena intención, pero sin conocimiento. Y Carlos Castaneda lo que hizo fue abrir un nuevo cauce a la investigación. De hecho, ya el método de él ya se conocía antes de él, que es el método, se llama EMIC, que es el método de me pongo en el pellejo de la persona que estoy o del pueblo que estoy estudiando. No lo estudio desde fuera, porque desde fuera no voy a ver toda la realidad, ¿no? Eso Carlos no fue el primero en plantearlo, pero sí fue probablemente el primero que lo hizo con el tema del Nahualén. Y dijo una cosa obvia: ¿cómo vas a juzgar un sistema de pensamiento que de antemano estás prejuzgando al suponer que tú puedes entenderlo? Dice, el sistema es superior, dice, el sistema es más largo, más amplio, que eso no merece estudio, eso también merece estudio, ese tipo de sistemas que exceden al investigador y requieren de unas herramientas especiales. Entonces, él empezó a inventar herramientas antropológicas. A partir de él hubo un parteaguas en la visión de las civilizaciones de América. Si ustedes quieren, ya con esto empezamos, ¿eh? Ok. Sí, sí, perfecto. Y bien, el tema es Kinam, pero voy a hacer un pequeño prólogo. Fíjense, acuérdense cuando hablamos de civilizaciones de América antigua, en realidad estamos hablando de milenios de esfuerzos civilizatorios independientes. Al margen de que haya habido algún intercambio por el Pacífico, por el norte, para allá por Australia, digo por Islandia y demás. Al margen de eso, se puede demostrar que el desarrollo de los pueblos americanos fue muy independiente. ¿Cómo? A través de la genética. Cuando dos pueblos chocan, es inevitable que empiecen a producir hijos, mezclan su genética. Y los pueblos de América son genéticamente muy homogéneos y bastante diferentes de los pueblos del viejo mundo, sobre todo de la zona de Europa-África. Ya si te vas a Asia, y sobre todo a Asia del Norte, sí empieza a haber una continuidad genética, pero aún así, el corte de la entrada de los antiguos moradores de América, el corte se hizo tan atrás, se hizo hace un mínimo de 12.000 años, que hubo muchas mutaciones después de eso. Recuerden que cada generación humana, entre padres e hijos, hay en promedio 70 mutaciones. ¿Ven? La mayoría no se ven, pero eso se va acumulando. Y los indoamericanos tienen una genética particular. Ellos pertenecen al grupo mongoloide. Los mongoloides son, ya ustedes saben que hay 3 grandes variedades, vamos a decir raciales, aunque ya no se usa la palabra, pero variedades genéticas humanas, que es la caucasoide, la negroide
y la mongoloide. Son tres grandes variedades. La mongoloide a su vez tiene dos subvariedades importantes. Una es mongoloide inespecífica, que es la más antigua, y otra es mongoloide específica, que son los chinos y en parte los japoneses y en parte también los del sur de China, Vietnam, Camboya, etc. Pero sobre todo los chinos son mongoloides específicos. En América no hay mongoloides específicos. En otras palabras, la variedad china japonesa ocurrió después que América y Asia quedaran separadas por la elevación del nivel del mar. Recuerden que no es que se haya hundido la Tierra, es que subió el mar. Y subió más porque subió la temperatura por cuestiones astronómicas, ¿no? Por la posición de la Tierra. Entonces se acabó la glaciación, los continentes quedaron separados. Paradójicamente, cuando la temperatura de la Tierra era más baja, había mejores condiciones para viajar. Fíjate, es una paradoja. ¿Por qué? Porque el agua estaba recogida en glaciales alpinos, en las montañas, en los polos, y había grandes franjas de lo que ahora es el mar, por donde se podía ir y venir. La prueba de ello es que constantemente se encuentran esqueletos de animales como mamuts, hipopótamos, jirafas y todo eso se ha encontrado en el tránsito entre Asia y América. Por supuesto, no solo viajaban animales, también viajaban los seres humanos que cazaban a esos animales. Esto no es hipotético, esto es un hecho. Se han encontrado las herramientas de esas personas debajo del mar. Así que si tú encuentras a ambos lados, por ejemplo, del estrecho de Bering, recuerden que el estrecho de Bering no solo lo vemos en el norte y entre dos continentes por la perspectiva del mapa, pero en la esfera de la Tierra no es así. Si quieren, observen una esfera y van a ver que si te pones en el centro del estrecho, en realidad Asia y América son dos alas de la misma continuidad. Pues bien, a ambos lados del estrecho está la misma genética, las mismas lenguas, el mismo conjunto de variedades lingüísticas. Digamos, en Siberia se hablan lenguas primas de las que se hablan en Alaska o en Canadá. Y vas a encontrar herramientas por todo esto. Yo no estoy descartando que haya habido grupos que hayan venido a través del Pacífico por cualquier otra vía, pero definitivamente está probado que mucha gente pasó por el estrecho de Bering y eso nos interesa, porque una vez que se cortó esa afluencia, estas personas en América empezaron a desarrollar por su cuenta. Para entonces todavía no había civilizaciones en el viejo mundo. Y le vamos a llamar viejo mundo no porque las culturas de allá sean más antiguas que las culturas de acá, sino por costumbre. ¿Ok? Y para no empezar a revolver la nomenclatura. Pero acuérdense, las culturas en todas partes de la Tierra tienen más o menos la misma antigüedad y surgen a la vez. Esto ya de por sí es un dato significativo. Y aprovecho que está Mati aquí, que sabe de filosofía, porque es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? En continentes aislados y sin relaciones mutuas se pueden establecer los mismos hitos en el plan histórico, es decir, en el orden del tiempo, los mismos hitos y aproximadamente los mismos desarrollos. Al comparar las civilizaciones de Asia con las de América, encontramos muchas similitudes. Y se puede probar que la mayoría de esas similitudes no derivan de contactos mutuos, sino que son inventos locales. Por lo tanto, el conjunto de civilizaciones de América le sirve al conjunto de civilizaciones de Asia y viceversa de espejo. Es decir, al comparar lo que surge en cada parte de la Tierra sin contacto, tú te das cuenta de lo específicamente humano, de lo humano dentro del fenómeno. En cambio, aquello que es diferente en cada grupo de civilizaciones, entonces es idiosincrático, es caprichoso. Es un capricho. ¿Verdad? Esto nos permite, esto nos da una guía, nos da un poco de objetividad para guiarnos en el propósito de la civilización y en el por qué surge. ¿Por qué y para qué? Les voy a poner un ejemplo. Si tú te vas a la Secretaría o al Ministerio de Asuntos Legales, de Gobernación, el que sea, allá, y preguntas qué es una religión y cómo puedes legalizar una religión, te van a decir legalmente, es el lenguaje legal, que una religión es un conjunto de personas que se reúnen para adorar a Dios. Pero resulta que los budistas no tienen un Dios, los taoístas no tienen un Dios, los confucianos no tienen Dios, los jainistas no tienen. Si te fijas en las grandes religiones de la Tierra, solo 3 tienen concepto de Dios, las otras no tienen un concepto de Dios personal y mucho menos adorar a un Dios personal. ¿A dónde voy? ¿Quién definió esas leyes? ¿Quién?
generó esas leyes, es víctima de un prejuicio cultural, un prejuicio que nos contamina a todos. Entonces, a nivel universal, cuando tú hablas, por ejemplo, de religión, ya la gente se imagina un conjunto dado de creencias. No, ese conjunto de creencias es propio de ciertas culturas. En otras aparecen otras creencias, no esas. Les voy a poner otro ejemplo. Nos imaginamos que, vamos a poner fenómenos chamánicos. Cuando estudiamos la India, Egipto, Babilonia, la cultura cretense, las grandes civilizaciones que surgieron allá en el viejo mundo, vamos a encontrar siempre el mismo fenómeno. Y es que surge una clase sacerdotal con mucho poder que determina la ley, pero también determina las creencias y pone a los gobiernos. Y por lo tanto, los chamanes son excluidos. Primero simplemente los sacan de la ciudad y los ponen en las orillas. A medida que pasa el tiempo los van alejando más y cuando llegamos al medioevo los cazan y los queman. ¿Ok? Eso no pasó en América. Si nosotros juzgamos la historia humana a partir de la experiencia del viejo mundo, diríamos que la civilización se contrapone al chamanismo. Pero si la investigamos a partir de la experiencia de América, es lo contrario. La civilización es una parte, el chamanismo es parte de la civilización. La civilización se nutre del chamanismo. Empezamos a encontrar cosas muy específicas que van determinando modelos civilizatorios diferentes. No nos debe sorprender que hablando del tiempo surgieran en el viejo mundo religiones que lo que procuran cada vez con más rigor es que uno se someta a una autoridad sobrenatural, pero no en forma directa, sino a través de unos representantes muy naturales y muy humanos para obedecer. Unas religiones en las que se llega a decir, porque eso es lo que se dice hoy en las religiones teístas, que investigar o tratar de entender fenómenos que tienen que ver con Dios es hasta una herejía. Por otro lado, encontramos en América un par de civilizaciones con, civilizaciones madres, Tahuantinsuyo y Anáhuac, con, vamos a decir que unas 20 civilizaciones hijas que duraron menos alrededor. Y en todas estas encontramos la siguiente propuesta. La verdad no consiste en una creencia, sino en una experiencia. La verdad no es creencia, es experiencia. Es decir, de ninguna manera una creencia que finalmente no es más que una hipótesis, es decir, yo creo, yo me imagino, puede ser superior a una experiencia. Y aquí encontramos la incidencia del chamanismo dentro de las ideologías de América. El chamanismo, vamos a sacarnos de la mente esta idea de que el chamán es un tipo de trafalario, que hace cosas extrañas, que invoca espíritus. Nada. Auténtico chamán cree en lo que ha experimentado. ¿Ok? Hay muchos chamán falsos, pero lo va a detectar rápidamente si les hace unos ciertos tests. El auténtico chamán repite lo que dijo Castaneda en sus libros. Mi idea del mundo no es más que una interpretación, transfiere tu confianza a ti mismo. Vamos a encontrar textos derivados de esa cosmovisión, como por ejemplo el Huevo de Tlatoani, que es uno de los libros sagrados de México. Donde, estamos hablando de un libro sacerdotal usado en los templos que se le leía a la masa, donde se dice, sea un tolteca, una persona de experiencia propia. Imagínense qué fuerza habría que hacerle a un libro como la Biblia para incluir un verso así. ¿Qué habría pasado si un profeta como Isaías se le ocurre escribir algo así? Lo cortan. Es muy diferente entonces la concepción que encontramos en el viejo mundo de someterse y obedecer porque hay dictados sobrenaturales, de la concepción americana de ten la experiencia y sobre eso basa tu creencia. Es por eso que yo escogí este camino, ¿eh? Es por eso que lo escogí. Y tengo la idea de que Carlos Castaneda escogió a México porque por circunstancias históricas se conservaron una serie de documentos y de cosas que permiten ahondar en la zona andina. La invasión fue muchísimo más cruel, que acá ya tenían 10 años de experiencia y llegaron a destruir. Pero bueno, como parte de esta práctica, o más bien de esta idea tolteca de ir a la práctica, de ser personas de experiencia propia, me surgió a mí hace mucho tiempo la duda de cuáles eran los sistemas
prácticos de aquí de Mesoamérica. Estamos hablando de hace décadas cuando estudiaba antropología. En ese momento yo practicaba yoga, pero estudiaba además el yoga en sus libros más antiguos y eso, y empecé a ver que no se trataba solo de de una gimnasia, un grupo de hippies, era un aspecto fundamental de la cultura. Después, con el tiempo, empecé a entender que las civilizaciones de Asia y las de América en realidad forman parte de una misma cuenca cultural. No podemos hablar de diferencias radicales. A medida que vas avanzando hacia Europa, las diferencias son mayores. A medida que avanzas hacia América, se minimizan las diferencias. Y cuando llegamos a la cuenca del Pacífico, vemos que hay cosas muy similares. En otras palabras, no podía ser que en las culturas de América no hubiera un sistema equivalente, vamos a decir, al yoga o a tantos que hay en Asia, de entrenamiento psicofísico y de desarrollo humano. Lo siguiente fue empezar a buscar en la iconografía, en las imágenes. Las imágenes en Mesoamérica son impresionantes. Pero ahora hace poco descubrieron algo en Perú que me tiene boquiabierto. Pero bien, vamos a Mesoamérica. Desde la época olmeca, estamos hablando hace unos 3.800 años, cuando se tipifica que empezó lo olmeca, aparecen con abundancia figurillas en todo tipo de posturas. Al principio esto parecía accidental, pero ya hace como unos 30, 40 años los antropólogos empezaron a darse cuenta, oye, a ver, aquí hay unos linajes de posturas. No es que simplemente alguien tenga una postura extravagante y ya. Algunas posturas son demasiado complejas. Surgen asociaciones como las siguientes. Cada vez que ves un personaje, digamos, en una postura de loto, resulta que es un tipo que probablemente esté desnudo, va flaco, tiene todos los atributos de ser una zeta. Si ves posturas invertidas, hay ciertos adornos y ciertas cosas que se asocian con lo que la antropología llama reyes, reales. Y así. Es decir, son posturas simbólicas. Las posturas eran parte de un canon simbólico. Lo siguiente fue seguir investigando ese canon a ver qué tan cierto era y qué tanto se extendió. Me llamó la atención un hecho. Ya estaba perfectamente tipificado el arte de entrenamiento psicofísico en México siglos antes que surgiera el yoga en la India. Siglos. Digamos, la primera mención de algo parecido al yoga, pero todavía no sistemático, sino unas posturas aisladas. Es del siglo VIII antes de Cristo, en un libro hindú. Para entonces ya los olmecas estaban extinguidos y habían dejado toda una iconografía al respecto. La primera codificación del yoga, Patanjali, es del siglo II antes de Cristo. Ustedes se pueden imaginar, los olmecas ya no existían en ese momento. Se puede imaginar entonces que no es posible recurrir a la idea de que llegó de la India la información. Pero el hallazgo que acaban de hacer en Perú es todavía más interesante. Es un relieve, el más antiguo que se ha descubierto en América. Un relieve en los restos de una ciudad tan viejo, está asociado a la cultura de Caral. Es tan viejo que es muchísimo anterior a los olmecas. Y ese friso muestra personas haciendo posturas de lo que hoy llamamos quina. Luego, desde el principio ya había una insistencia en el norte y en el sur sobre el entrenamiento psicofísico. ¿Cuál es la causa de esta insistencia? En primer lugar, mientras más para atrás nos vamos en la historia, más necesarias son las posturas, el arte marcial, el entrenamiento, porque cuando llegamos al paleolítico, por ejemplo, el que no supiera colocar su cuerpo, no hacía el cuento. ¿Ok? Se trataba de necesidades objetivas de la sociedad. Tampoco es de el regodeo que tenemos ahora de vamos a cultivarnos para estar legados. No, no era así, era necesario. Luego, llegamos a un punto de la humanidad en que surgen de manera natural estas técnicas. No es posible que una cultura grande o una civilización carezca de ellas, en ningún lado de la Tierra, en todos lados lo vamos a encontrar. Esto es por si viene la objeción, no, pero esto es de la India, no es cierto, hubo gimnosofía entre los griegos y no llegó de la India. Hubo un sistema similar al yoga en Egipto, bastante antes que en la India. En China, un montón de sistemas ha habido, hubo sistemas entre los celtas, probablemente hubo sistemas también en el sur de África, y de seguro lo hubo en América, es parte del hacer humano. Es parte de ese espejo que les decía. Cuando vemos culturas aisladas y vemos lo mismo, entonces empezamos a distinguir lo auténticamente humano.
¿Alguna cuestión que tengan? ¿Algo que quieran platicar, preguntar, comentar? Déjenme descansar un Ahí les poco. pregunté, ahí les dije si tienen alguna pregunta. Déjame ver si encuentro la... Acá pregunta Jorgelina si entonces en base a todas esas investigaciones comenzaste a crear el método. El método fue surgiendo poco a poco. Yo no pensaba en un método como tal. El siguiente hito, bueno, ya lo he escrito varias veces, fue cuando fue en el 98. Estaba hablando con un informante de náhuatl, en un pueblo náhuatl. Y me dije, a ver, esta persona es ideal para que me comente de esto, porque este señor no ha estudiado, no fue a la escuela, este pueblo está aislado, ellos no tienen aquí ninguna retroalimentación cultural de Occidente. Entonces le pregunté, el señor era lisiado, andaba con un bastón siempre, encorvado, viejito ya. Le dije, oiga, don Felipe, cuando usted era niño no le enseñaron algún arte psicofísico, y él no entendió la pregunta. Me dijo, no, no. Entonces, le dije, déjame cambiar la táctica, ¿no? Me incorporé en la silla y inmediatamente se iluminó, la cara se le puso redonda. Sí, moyectilía. Es decir, también hay que saber hacer la pregunta. Y pues, moyectilía quiere decir la forma correcta de hacer. Le pregunté, ¿cómo era eso? Me dijo, mira, en esa época, el que no practicaba eso pasaba trabajo, porque era sentarse en el suelo, dormir en el suelo. Y le decía, por ejemplo, nos cargaban a mi hermano y a mí con unos racimos de plátano que pesaban más que nosotros. Y teníamos que caminar hasta aquel pueblo allá, que será 10 kilómetros, a vender el plátano. Si no sabíamos cargarlo, si no sabíamos colocarnos, por lo tanto nos entrenaban. No como una cosa cultural, así de un nivel superior, sino como algo elemental. Y eso involucraba también la forma correcta de hablar, la forma... Me impresionó, por ejemplo, esto. Todavía en esa época, en los 90, ellos no te decía, agarra este pan. No, 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 no. Era, si es, toma este pan, es así, toma este pan. Nunca así. ¿Ves? Toma este pan. O a veces así. Y si es para recibir, no es con la misma mano, lo recibía con esta y cortaban también aquí. Empecé a ver unos códigos que eran tan formales como entre nosotros el tema de darnos la mano con la derecha. ¿Por qué no la cruzamos? Es una formalidad. Bueno, así, pero había un montón de formalidades. Luego, este arte de hacerlo bien involucraba también cosas como gestos, la postura. Digamos, nunca lo veía así, siempre estaban asados. ¿Qué otra cosa noté? Son varias cosas. También cuestiones de tipo ideológico. A pesar de que todos ahí eran católicos, ¿no? Y bien practicantes, pero aún así no es el catolicismo cristiano europeo. No es esa visión, sino es algo más digno, es algo más, es como una posición mental primero, es una posición. El arte de moyectilía era psicofísico, es también saber cómo pensar las cosas, cómo enfrentar el mundo. Para ellos era su forma de sobrevivir, dadas las circunstancias. No tenían el menor apoyo, no tenían nada, vivían completamente aislados. Después me puse a buscar algunos textos antiguos, encontré que Sahagún, que es un cronista del siglo XVI, vuelve a mencionar el dichoso moyectilía y aclara que eso era el uso o la forma que se hacían en los templos. Por ejemplo, pone un ejemplo, los sacerdotes en los templos, dice, después que terminaban el servicio de oración, que en el lenguaje de Sahagún quiere decir de meditación, hacían unas caminatas que se llamaban teonenemi, que quiere decir marcha de dioses. Y podían estar una hora en darle la vuelta a un patio. ¿Ves? Y esas marchas quedaron descritas en la iconografía. Es una marcha muy especial que no es para llegar a ningún lugar, sino únicamente para contener el espíritu. Y así, son varias cosas que fueron saliendo. En un códice encontré, por ejemplo, en un texto, códice, se llama Florentino, encontré descripción de diferentes tipos de carreras, marchas y caminatas. Y así fui dándome cuenta que había sistemas de entrenamiento. Aparecieron cosas del entrenamiento marcial bastante. Eso era muy importante para ellos. Luego, el sistema de entrenamiento psicofísico era consciente, consistía en maestros, escuelas y alumnos.
Y eso explica por qué encontramos en la iconografía posturas que si tú no pasas por una escuela no las puedes hacer, te rompes un hueso. ¿Ves? A ver si les encuentro alguna aquí mientras ustedes me comentan cualquier cosa. Les escucho, ¿eh? Oye, no tiene nada que platicar. Ay, perdón, Frank, acá es que justo le estaba repitiendo que no habían escuchado bien la palabra, que era moyectilía, la forma correcta. Moyectilía, sí, que viene de mo, es decir, nuestro más o menos, o así mismo. Yectilía, hacer correcto, nuestro hacer correcto. Era el nombre real, ¿eh? El nombre de Keenan es una palabra maya. Yo se lo puse porque a los alumnos como que les costaba trabajo pronunciar una palabra tan larga. Al principio mis clases no eran de hacer postura física, sino eran de apreciación iconográfica. Las primeras que di al respecto fue en la Universidad de la UAM de Morelos. Y ahí los alumnos lo que iban a aprender un poco de diseño prehispánico. Pero nos fuimos dando cuenta todos, nos dimos cuenta que si tú no montas la postura no entiendes. Y al montar la postura nos dimos cuenta que si no tienes cierta disciplina no puedes hacerlo bien. Luego una cosa lleva a otra, ¿no? Y así poco a poco, ya en el 2003, en octubre, se hizo hasta un primer congresillo de Keenan de aquella época. Yo casi no participaba porque honestamente a mí no se me dan bien hacer los ejercicios, pero los alumnos se lo hacían con mucho gusto y así fue desarrollándose. En la actualidad ya tiene una nueva dimensión a partir del trabajo de Alejandra Cobo y Delia Benito, que le pusieron parámetros físicos muy buenos, ¿no? Pero ellas ya tienen ese entrenamiento. Y ahora pues Lili, que es primera generación de ellas, sigue con ese rigor. ¿Sí? Así que si nos quieres platicar algo, estoy buscando la imagen peruana que les dije, que me ha dejado impactado porque sin duda el día que se haga una historia de prácticas psicofísicas en América va a haber que empezar por allá, por los Andes. Gracias, Frank, ahí por lo compartido. Nos gustaría también si nos podrías comentar un poco cómo hiciste esta relación de la práctica de Keenan con las posturas y los rumbos, ya que hoy, por ejemplo, vamos a comenzar trabajando ahora la práctica del rumbo sur, todas las posturas de pie, y cómo hiciste esta distribución de cada rumbo con cada elemento y con este sistema de posturas. Mira, eso es inevitable. Cualquier cosa que hagas, cualquier sistematización que hagas de información en lo que concierne a Mesoamérica y los Andes, necesariamente tiene que integrarse al sistema cosmológico. ¿Ok? Muy brevemente. Ustedes saben que la cosmogonía es el conjunto de mitos y explicaciones de una sociedad. La cosmología es la reducción de esos mitos a principios, a motivos técnicos. Por ejemplo, la cosmogonía te dice que el universo fue hecho en no sé cuántas épocas llamadas soles y que vivieron seres así, así. Bueno, la cosmología te convierte eso en un calendario. ¿Ves? Es la reducción sistémica de la cosmogonía. Keenan forma parte de la cosmología. Es una reducción, por ejemplo. Tlaloc representa la fecundidad, una serie de cosas. ¿Cuál es la postura de Tlaloc? Es el signo de esa cosa. ¿Ves? Si ese signo tú lo combinas con el signo de Quetzalcóatl, con el signo de Tezcatlipoca, el signo de Viracocha, vas a empezar a hacer un sistema. Ese sistema ya estaba hecho. ¿Cuál es el parámetro de ese sistema? Bueno, los anahuacas, como también los andinos, organizaron el universo en dos cortes. Esto que les voy a decir ahora, este segmento que les voy a decir, en realidad no describe la forma del universo, sino la forma de nuestra estructura perceptual. Ellos se dieron cuenta que el universo tiene un corte horizontal y un corte vertical, y ambos cortes están involucrados con todos sus detalles. El corte horizontal refleja lo estable, lo estático, tiene 4 puntas, ¿ves? Como un animal cuadrúpedo. Yo pienso que eso deriva de la época en que de hecho éramos cuadrúpedos y estos 4 puntos se quedaron asociados en nosotros con la estabilidad. Ese corte, por supuesto, se orienta hacia los 4 rumbos cardinales. No solo hay 4 rumbos cardinales, también hay 2 rumbos ordinales, el arriba y el abajo, y todos se juntan en el centro. El corte vertical
tiene que ver con los movimientos. El deporte horizontal es muy plano, muy estático, pero cuando tú te mueves, rompes eso, tienes que ir para arriba y para abajo. Si el movimiento se hace abstracto, es decir, el desarrollo humano, el desarrollo de la conciencia, como quieras ponerlo, entonces todavía se hace más dinámica más dinámico el simbolismo, porque es buscar fondo, buscar raíz para proyectarse hacia arriba. Así que tenemos una pirámide cósmica, una pirámide si me escribieron algo, yo no distingo esa pantalla, ¿eh? Cualquier cosa, me interrumpo y hablan. ¿Estás diciendo algo? Algo de similitud con el Kung Fu, creo que dijeron algo. ¿Ah, sí? Mira, no sé nada de Kung Fu, pero me parece muy obvio porque cuando veo a los artistas de Kung Fu, estoy viendo varias cosas. Uno, tienen un eje y ese eje es arriba y abajo. Tienen un centro y a partir de ese centro se despliegan hacia los 4 rumbos. Es como se mueven. Luego involucran arriba, abajo, 4 rumbos a partir del centro para poder mantener equilibrio. Y eso es exactamente lo que encontramos en Quina. Adelante, Saltillo, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, pues muchas gracias. Es mi primera vez con Sí. ustedes, maestro, en vivo, así que me estoy emocionada. Adelante. Bueno, antes había escrito que haber parido a una bebé, o sea, haberme embarazado y después el amamantar, sobre todo, me hizo Sí. comprender que un cuerpo fortalecido es vital, por lo que decía hace ratito Vale. usted, ¿verdad? De que, o sea, es la labor diaria, entonces la fortaleza Sí. psicofísica es Sí. necesaria, sine qua non. Sí, Y sí. después, fíjese que entrené muchos años karate y también, no sé, como dice esta persona del Kung Fu, uno ni cuenta se da y lo que está entrenando es ese arriba, abajo y el centro. Necesitas Claro, estar bien parado, claro. siempre. Sí, el Es desplazamiento. casi, yo diría que todo lo... Sí, 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 gracias. O no, gracias a ti. De hecho, me surgen varias preguntas. Me gustaría en su momento, con calma, hablar con alguien que practique artes marciales del Oriente, porque la verdad es que no sé cómo son los sistemas cosmológicos allá, pero hay una cuestión. El plan evolutivo que traemos en el Gracias, cuerpo sí. impone ciertas formas. Nos impone. Por ejemplo, tenemos una simetría bilateral. Eso condiciona la percepción. Tenemos un lado de adelante que percibe, un lado de atrás que no percibe. Eso sigue condicionando, eso genera tonal, nahual, es como le llamaban acá en Mesoamérica. Tenemos unos ciertos parámetros, unos ciertos límites, moldes perceptuales que nos obligan a ver el mundo de cierta forma. Cuando reflejamos con exactitud esos límites en el mundo, entonces se da un fenómeno y es que percibimos nuestro límite, por lo tanto, se hace nítido el intento de trascenderlos. De eso se trata la evolución, de darse cuenta, tomar conciencia de un límite, sea la evolución paramecio o de una inteligencia artificial. Pues bien, tomar conciencia de su límite para poder trascenderlo. Si no tienes esa conciencia, no surge la chispa, menos la motivación. La necesidad de trascenderlo pues no te pesa, ¿no? Entonces, esta estructura perceptual, los anahuacas la estudiaron muy bien. De hecho, así como no sé, te voy a poner un ejemplo. Entre los cristianos, si forzaran a un cristiano a resumir su fe en una palabra, probablemente diría amor. Entre los judíos, bueno, el Pentateuco, la ley, el orden, quizás la pureza. Si te vas, no sé, por los budistas, compasión, meditación, quizás. La palabra clave en el México antiguo era percepción. Es decir, la conciencia en función. Ser capaz de percibir. Y por supuesto, la religión lo que procuraba era el desarrollo de la percepción. Los dioses de que nos hablan son potenciales perceptuales. Una de las cosas que más me sorprendió es que en la academia te dicen, no, que los dioses, politeísmo y eso. Cuando empecé a leer directamente ya la fuente de Anáhuac, los informantes siempre aclararon lo siguiente: nosotros no creemos en espíritus sobrenaturales. Todos nuestros dioses fueron personas en su momento que se han quedado en un panteón, han sido deificadas debido a que representan atributos. Y eso me llamó mucho la atención porque es muy diferente de las religiones cristianas, no bíblicas. Entonces,
este potencial de conciencia que traemos tiene un posible despliegue. Si se asume mal, las cosas van a empezar a chocar y vamos a sabotearnos a nosotros mismos. Les pongo un ejemplo que pasa constantemente. Los niños tienen ganas de comerse el mundo, tienen ganas de descubrir la verdad, no cargan dobleza ni nada. Pero ya en la adolescencia, ya eso se va quedando atrás, ¿eh? Ya después de viejos son un desastre. Ya es un cascarón lo que queda. Bueno, ¿qué pasó ahí? Algo se perdió. ¿Será posible no perder eso? Y en lugar de perderlo, cultivarlo. Generar un compromiso cada vez más inflexible con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de la libertad, con el deseo de comprender la realidad. ¿Será posible? ¿Por qué se pierde? Aquí entramos en las explicaciones chamánicas. Se pierde por ineptitud, se pierde porque no sabemos trabajar con nuestros propios elementos. ¿Cómo entonces continuar ese derrotero de crecimiento de conciencia? Bueno, conociéndonos a nosotros mismos. Lo que dice la enseñanza anahuaca es que nosotros no somos un objeto físico en un universo físico. Nosotros somos energía en un universo de energía. Fluimos con el universo. Literalmente no tenemos límites en tanto energía. Nuestros límites son en tanto individuos. Y el individuo es una construcción social. El individuo no existe fuera de la sociedad. Eso es lo impresionante de aquí. De modo que la propuesta chamánica, sobre todo como quedó en el México antiguo, es la siguiente: usa los elementos a tu alcance, el individuo, la personalidad, el medio en que vives, los problemas que tengas. Aprovecha todos los problemas porque son oro molido. Úsalos para encontrar tus límites y saber nítidamente dónde está tu trascendencia, dónde trabajas. Se cortó Frank, sí. Entonces, esperemos un poco lo que regresa mientras por ahí Lili, no sé si ya respondió bien la pregunta o le faltó algo más con respecto a los rumbos. Ahorita en lo que regresa Frank. Hola, Chignawi, gracias. No iba bien, por ahora súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras que quiera hacer? ¿No? Por acá están bien, por ahora no tenemos preguntas. Que aprovechen a la experta Lili que anda por acá. Acá Sí, estamos contentos porque, bueno, para Argentina esto es un poquito histórico, estar viviendo este encuentro y también con ustedes de ese lado. Qué bueno, ahí está Mati. Hola, Mati, que está presente. Hola, también. Lili. Estás en ¿Pudiste azul, ¿no? poner? No, ahora me mudé. Ah, ok. Estoy en Junín, más al norte. Ah, perfecto. Lili, Sí, acá. ¿Sí? ¿a qué le llaman biotensegridad? Ay, mira, esa es una muy buena pregunta que podemos utilizar. De hecho, la utilizamos siempre en las prácticas. Biotensegridad hace referencia a un concepto que se utiliza mucho en la arquitectura, que habla de dos fuerzas opuestas que buscan lograr el balance, el equilibrio. Entonces, cuando nosotros aplicamos la biotensegridad a las prácticas psicofísicas, justamente tomamos nuestro cuerpo como tensiones encontradas para lograr el balance desde el centro. Entonces, como por ejemplo podemos poner 2 puntos, o en una postura también 2 puntos encontrados. Por ejemplo, una postura de pie, que viene bien para lo que vamos a trabajar hoy, esos 2 puntos podría ser la tapa de la cabeza, la coronilla, y nuestro coxis. Entonces, con la sensación de que la tapa de la cabeza todo el tiempo va a ejercer como una presión hacia arriba, elevándola, y el coxis hacia abajo, hacia la tierra. Entonces, eso va a producir espacios y va a crear espacios de energía disponible, por ejemplo, a lo largo de toda la columna. Entonces, de esa manera estamos aplicando el concepto de biotensegridad. Pero, por ejemplo, una postura de torsión, como por ejemplo el Yolot, podemos aplicar esa misma biotensegridad cuando nuestro torso está yendo hacia un costado y nuestra cadera está manteniéndose firme hacia el frente. Entonces, esas dos fuerzas encontradas van a empezar a crear un tipo de presión, dependiendo del lado del cuerpo, a diferentes órganos, como ya sea el páncreas o el hígado y así.
Entonces la práctica de Kinam trabaja mucho con este concepto de biotensoriedad. Wow, muy bueno. Gracias, Lili. Ah, por favor, un placer. Fabi está por ahí, Fabián. Juani. Creo que sí, lo había visto por ahí. Hola Lili. Hola, Hola, Tony. Fabi. Todo. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Perdón por la desconexión, pero bueno, acá estoy. Sí, igual aquí andamos pendientes de Ok. todo. Y por acá tengo a Frank en la línea, a ver si, bueno, a ver si, Frank, si pudieras hablar, a ver si, cómo te escuchan allá. Frank se escucha como si estaría más en una montaña, Frank. Se fue. Voy a ver en lo que se fue la luz. Conseguí abrir la máquina, creo que me voy a poder conectar en cuestión de un minuto más o menos. Órale, sí, Ok. sí, sí, Estaba comentando ustedes cualquier cosa. órale, sí, gracias. Sí tuvo un problemita ahí con su máquina, bueno, con la luz. Se fue la luz de Frank y entonces ya está regresando. Hay como cortes masivos de luz acá en... Lili, ¿te pasó, no? Ayer se cortó toda la luz de Argentina, o parte. Ay, no, yo no me di cuenta. ¿No? No, Se quemó por lo una por- central eléctrica. Fue grande, pero bueno. por donde yo anduve no me sucedió. Sí, no, por suerte no me pasó. Pero sí, mira, acá me están diciendo por acá que sí, que sí. Sí. Según el lugar, ¿no? Sí, dependiendo del lugar. Acá somos 8. 9 personas. Sí, estamos muy felices de crear este momento acá, sembrando esta pequeña semillita. Ah, Mati, qué bueno que te tenemos acá, quizás nos podrías también ayudar un poquito, bueno, porque acá tratándole de explicar que, bueno, a veces hablamos de la náhuatl, que el tahuantinsuyo, y quizás acá no saben bien qué es, como haciendo, quizás si podrías darnos como una similitud, o un paralelismo entre la náhuatl y el tahuantinsuyo, si tenés algo ahí de información para compartir. Mira, desde donde yo sé, hasta donde yo sé, fueron las dos grandes civilizaciones que estuvieron en América prehispánica, por así decirlo. Dos núcleos civilizatorios gigantes. Según investigaciones de Frank, el Tahuantinsuyo tiene varios años antes que Anáhuac. Anáhuac sería como un hijo, por así decirlo. Y bueno, esa conexión es muy interesante. Calculo que serán muchos los antropólogos que están actualmente buscando ese lazo entre Perú, por así decirlo, como núcleo, Bolivia y lo que es México. Entonces, lo que buscan es qué lazo hay ahí. Si en algún momento se estuvieron conectando, si durante milenios tuvieron una especie de conexión. No hay registros de un encuentro y de una convivencia, por así decirlo, en el tiempo. Pero sí hay cosas que dan a entender de que por ahí fueron en México los resultados evolutivos de grandes estudios. El calendario es uno, por ejemplo. Claro. La calendárica mexicana es súper evolucionada, pero por lo que dice Frank y muchos investigadores, tiene que haber tenido mucho más tiempo atrás de proceso de realización, lo que es la calendárica, como para hacer un sistema tan pulido. Entonces, al ser tan antiguo, se puede llegar a investigar de que puede haber nacido en el centro, en la zona del Ecuador, lo que es, ¿no?, la observación del tiempo, por así decirlo, ¿no?, la observación del movimiento en general, del universo. Claro. Pero bueno, hasta donde se sabe, hasta donde hay material. Y después tenemos también lo que es la zona nuestra, Argentina, que yo siempre les he explicado, que es como una porción americana que no, por así decirlo, no es que no tuvo por ahí esa organización civilizatoria tan grande, sino que por ahí eran grupos que tenían su organización, seminómades, pero que no llegaron a
bueno, a armar ciudadelas, ¿no? A lo que hacen las civilizaciones para que sean denominadas civilizaciones. Entonces es muy interesante. Frank por ahí me ha preguntado del interés de Sudamérica por lo que es la cultura mexicana. Yo en general no sé, el lazo fue Castaneda, que bueno, es un tema aparte Carlos Castaneda, porque despierta un montón de cosas, casi siempre a veces negativas, pero porque pienso que no están poniendo el foco donde hay que ponerlo. Digamos, que estemos reunidos acá muchos, quizá es gracias a la obra de él. Pero bueno, sin entrar en fanatismos, está bueno tenerlo en cuenta. A mí me ha servido muchísimo la obra de él para poder entender. Y yo creo, digamos, en esa situación de que quizá el mensaje de Castaneda fue algo que no fue casualidad y que hasta quizá fue planeado, no sé si por Carlos Castaneda o por las personas que trabajaron con él o con las que él trabajó. Yo tengo ese sentimiento de que sí fue hecho adrede el hecho de encontrar una persona sudamericana. Castaneda es de Cajamarca, que es en Perú, Sí. y termina hablando de una cultura milenaria mexicana. Entonces, ese traslado, todo eso tuvo que ver para mí en la elección. Don Juan diría que vio su energía o de una cuestión energética. Pienso que puede ser por ahí, que vio a una persona que venía por ahí de afuera de la cultura mexicana, que quería comprender, y entonces lo vio como limpio de un montón de conceptos. Entonces, al estar limpio de un montón de conceptos, tenía una forma de poder introducir los conceptos que él quería desarrollarle. Esa es una de las cosas. Y bueno, hace ya unos años que lo conozco a Frank, y la primera cosa que le dije es: a mí me interesa Castaneda, y llegué acá por Castaneda, y él en su momento, cuando inició todo esto, también fue uno de los motivos por acercarse a la náhuatl Castaneda. La toltequidad es, en cierta forma, la toltecayo es el motor, en cierta forma, que hace que todas estas conexiones que nos están sucediendo ahora en este momento se den. Pienso que es por ahí. Pero el lazo americano-América es único. Y hay que amarlo y hay que quererlo, en cierta forma, porque es un caso que, digamos, las características que tiene el suelo americano no se dan en ningún otro lado. Hay una hermandad, por así, además de la diversidad que existe, hay una hermandad y hay algo de fondo que nos une. Yo estoy segurísimo que eso es así. Y bueno, quizá todo este trabajo, yo quizá no lo vea, pero en un futuro signifique esa especie de hermandad también, ¿no? El saber americano. Sí, totalmente. Gracias, Mati, por tus palabras. Sí, creo que gran parte de generar este tipo de uniones es eso, es volver a reivindicar también a nivel histórico y cultural toda la sabiduría que viene de América, que con todo el proceso de colonización nos fue quitado un poquito. Entonces, bueno, sí. tener un poquito de luz. Nosotros acá también, ya son 8:30, vamos a comenzar quizás con la práctica psicofísica. No sé, Chignawi, si Frank quedó incomunicado ahí. Intentó, a ver, ahora sí, intentó, bueno, dijo que iba a prender su máquina, está andando un poco lenta, entonces, si gustas, ya le aviso que eh, pues ya sería hasta la otra sesión para que empiecen con su práctica ya, como tú me digas, porque todavía No, no ha no, entrado. si se conecta ahí en un ratito, también lo esperamos para despedirnos. Y no sé si tienen alguna pregunta para hacer, quieren saber algo antes de comenzar la práctica. ¿No? Sí, no, por acá no tienen preguntas, pero bueno, si se conecta rápido, quizás para despedirlo, agradecerle. Yo, Lili, ¿Verdad? después te quiero hacer una pregunta. Sí. Por ahí es de carácter personal, pero ¿te acordás cómo llegaste a lo que es el KINAM? Sí, de ¿Por una hecho, bueno, persona especial, por una casualidad? No deben existir las casualidades, pero ¿te acordás? sí, un poquito lo estaba comentando acá justo antes de conectarnos. Yo hace muchos años que viajo por Latinoamérica y me tocó en esta oportunidad hace casi 3 años, 2 años y pico. Hace muchos años me dedico a la práctica de yoga y a compartir ese tipo de prácticas, pero llegué a un pueblo, a Mazunte,
Y justo, bueno, como yo tampoco creo en las casualidades, la vida me llevó a conocer a Chucho, a un abuelo, es Jesús Edmundo Yeyejecatl, y estuve viviendo con él casi un año y pico. Y él fue el que me empezó a pasar todos los libros de Frank, los videos, y nos quedábamos noches enteras conversando, mirando, leyendo. Y cuando se dio en Ciudad de México la primer práctica abierta que presentaron Alejandra Cobo y Delia, fui para allá, fui para Ciudad de México, tomé esa práctica y en una de las posturas tuve como un momento bastante fuerte donde se me movilizaron muchas cosas y entendí que había algo ahí que me movilizaba tanto que mi camino iba a seguir por ahí. Entonces desde ese lugar, desde ese momento, como cuando surgió la formación, apliqué y ahí quedé y empecé la formación y desde ahí, bueno, estoy mucho en contacto con ellas y después de, cuando terminamos la formación, fui para un pueblo que se llama Izamal, a trabajar ahí como llevando un poco la práctica de Kinam más a los pueblos de cultura maya. Y bueno, y desde ahí como que sí, me quedé muy, muy conectada con la práctica, con la filosofía, con la forma de ser tolteca, más allá que la práctica. Esto que estamos diciendo de la experiencia propia, de experimentar también desde un lugar mucho más como noble y honesto, como volver al centro, al corazón, y me hace mucha resonancia eso. Entonces, ahora que estoy acá en Argentina, mi idea era transmitir un poquito de esta práctica acá, en el sur, y seguir construyendo esta unión. Pero así fue como llegué, como creo que, bueno, sí, las cosas suceden. Muy bien, muchas gracias, Lili. Un placer. Igual. Ahí volvió Frank. Lili, ¿ya te quedás en Argentina o volvés? ¿Cuándo volvés para allá? No, el 3 de abril viajo de nuevo para México y ya voy a andar de nuevo por ahí. La Ok, necesitamos buenísimo. acá. Me alegro muchísimo. Sí, gracias. ¿Y Frank, ya andas por ahí? Es Catlipoca y ahí, ¿o no? Hombre, ya. Fíjate que esto es algo que después vamos a tener que platicarlo porque la máquina demora mucho en encender. Oye, si me permite mostrarles unas imágenes ya a modo de resumen, quiero empezar por este personaje que hay aquí, a ver quién lo identifica. Es Catlipoca. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es un apodo, ¿eh? Su nombre real primero era Yaotl, que quiere decir guerra, pero no la guerra humana baja, sino la guerra de la existencia, que se materializa a través de la percepción. Tezcatlipoca es el señor de la percepción. Para percibir hay que luchar, hay que depredar el medio para obtener energía, resistencia, para tener un intento, para atender. La atención se representaba tanto acá como en el sur, pero también en el viejo mundo, a través de una espada o una flecha. Cuando ustedes oigan hablar de este jinete blanco que tiene una flecha o una espada que sale de su boca, creo que en la India es una flecha y en el cristianismo es una espada. Esto significa el señor de la percepción, este es Catlipoca. Acá representaban como un individuo que tiene un pie y le falta el otro. Estas imágenes son muy comunes en América, en que se refleja la polaridad, no dualidad, sino polaridad. Lo manifiesto, lo no manifiesto. Lo que aparece, lo que está escondido. Representan la estructura básica de la percepción. ¿Se escucha lo que les digo? ¿Sí? Sí, se Bien. escucha. Sí, Frank. Ok, en la estructura básica de la percepción tenemos un mundo de visión que es una esfera alrededor nuestro. De visión tanto con los sentidos como con la mente. Que se llamaba tonal. Tonal quiere decir literalmente en lengua náhuatl evidente o visible, perceptible. Se refiere a lo caliente, a lo que se ve, a cualquier cosa que sea perceptible.
Y un mundo más grande todavía que no vemos, que está fuera de nuestro límite, se llamaba Nahual, que literalmente quiere decir invisible u oculto. Y por eso le da el nombre a los chamanes la palabra Nahual. Esa polaridad entre lo que se ve y lo que no se ve describe el modo como estamos en el mundo. Esto está tipificado, personificado por Tezcatlipoca. Si ven, en realidad no es un personaje simple, ni siquiera pretende ser literal. Es un personaje conformado por los glifos del tiempo, por el tiempo. Es la forma como se procesan las cosas. Por eso está rodeado por los 20 signos de la veintena, que es como el abstracto del tiempo. Les voy a mostrar un dibujo que ya es colonial, pero que tiene la misma idea. Este dibujo del Códice Vaticano es un códice mesoamericano que se llama Vaticano 37-38. Ahí vemos al individuo como la suma de las influencias tipificadas por el tiempo, pero no solo del tiempo, el espacio, de las relaciones, la materia, de todas las fuerzas que hay de nuestra historia social y nuestra historia personal. Eso constituye a un individuo. Ahora bien, esa integración, digamos, se compone de dos elementos que son dos formas de entender la realidad. Uno es el corte vertical del cosmos, que es el arriba y abajo. El arriba lo ponían como una pirámide. Se llamaba, en agua se llama topan, que quiere decir topan lo que está por encima de nosotros. Y para abajo se llama Mictlán, que quiere decir el mundo de los muertos. Con una atención. La raíz Mic no solo significa el difunto literal, sino una persona que esté dormida o que no está atendiendo. Es decir, lo que está por encima y lo que está subconsciente. Mic literalmente quiere decir lo subconsciente, lo que está por dentro o escondido, lo que no podemos percibir. De manera que estas dos pirámides ideales son imagen de el subconsciente y la proyección del subconsciente hacia arriba de forma ya consciente. Si quieren, literariamente podemos hablar de un supraconsciente, pero no son tres elementos. En realidad todo lo que existe es un volumen subconsciente y sobre eso hacemos unos bordados. Si nos damos cuenta de detalles, a ese mundo de percepción cotidiana se le llama la tipa, que quiere decir sobre la tierra, o la película superficial. Ipa quiere decir lo que está inmediatamente encima de la tierra. Ese es el corte vertical. En el corte horizontal, es decir, ese plano en el que se asienta la pirámide, se organizaba con 4 rumbos, ponían el este para arriba, lo asociaban con el rojo porque es el color del sol, el fuego, ¿no? Y por supuesto el negro está para el otro lado, para el oeste, y norte y sur. Esos son los colores simbólicos que le daban acá. Hay inversión de simbolismo en América del Sur en un periodo tardío. Esto, para los que estudian historia y demás, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Hay unas, digamos, proposiciones simbólicas de origen que con el tiempo fueron derivando para adaptarse a las condiciones geográficas. El emblema, ¿se sigue escuchando? ¿Se sigue escuchando? Sí, sí, se escucha, se escucha. Hola. Sí, se escucha. Bien, porque no sea que esté hablando solo conmigo mismo, que ya es el colmo ya. Y eso me falta nomás ya. Está gesticulando y hablando aquí solo. Mire, el emblema por excelencia de esta organización del cosmos es la pirámide. La pirámide no tiene nada de inocente. Tiene una alzada, digamos, un plano vertical que es un triángulo y tiene un plano horizontal que es un cuadrado. Y ambos en su conjunto, cuando se juntan, forman una pirámide para arriba, pero también una para abajo. La que nosotros vemos es la que está arriba, pero no vemos la obra negra. En la obra negra, por lo general, construían un santuario o una tumba o algo así que representaba todo lo que va hacia abajo. Luego, la pirámide en realidad es solo la mitad superior, la mitad tonal de un octaedro, del octaedro cósmico. Estos dos cortes de la realidad se representaban en forma de diagramas verticales como este que vemos aquí en el Templo de la Agricultura de Teotihuacán. Puse un diagrama vertical de una iglesia católica para que vean que es más o menos la misma fórmula. Triángulos hacia arriba, una base abajo que representa a los muertos, el inframundo, el mundo germinal. En el caso del mural de Teotihuacán ven que ese mundo de abajo son ríos con semillas, es germinal. En el medio un mundo de eclosión, que es donde nosotros vivimos ahí, y hacia arriba unos potenciales
de desarrollo representados mediante triángulos. Y el corte horizontal se representaba como la cruz de San Andrés, tanto acá como en el Viejo Mundo. Y nos indica cuáles son nuestros componentes que tenemos que hacer. Los anahuacas consideraban que nosotros que no somos de una pieza, que somos una composición de cosas. Lili, ¿podrías mencionarnos tú nuestros 4 componentes según esta cosmovisión? Acá estaríamos en el elemento fuego, agua, aire y tierra. Correcto. Vamos a empezar por la tierra, que es lo más denso. Nuestra tierra es nuestro cuerpo físico. Acá le llaman Tonacayot, nuestro cuerpo físico. Ahora, el fuego es nuestro campo, que no es un cuerpo, es un campo energético y una circulación de corriente energética. Ese campo nunca puede ser estático. Y la diferencia entre una persona con ánimo o sin ánimo, cansada o activa, etcétera, es justamente cómo está tratando ese campo. Por el otro lado, tenemos hacia el oeste, simbolizado en negro, un campo emocional representado por el agua. Es decir, la tierra es el cuerpo físico, el fuego es la energía vital, el agua son las emociones, porque tienden ahí siempre para abajo, para lo profundo. Esa es la naturaleza del agua. Y en el norte, un campo mental, que es discriminativo. Todos los seres vivos tenemos estos campos, estamos compuestos de estas cosas, no solo el ser humano. Hasta una ameba tiene un campo mental, que es lo que le permite aprender de su experiencia, buscar algo y huir de algo. En fin, va para arriba un granito de azúcar, pero no quiere un granito de sal. Eso significa que está discriminando el mundo. Estos vehículos, cuando no los conocemos, solemos maltratarlos. Por ejemplo, hay gente que piensa que criar a los hijos es solo alimentar su vehículo físico, pero el emocional les da igual, el mental también y así, ¿no? La mayoría de la gente no sabe que tiene un vehículo energético, por lo tanto tienen problemas de energía. Muchas veces la gente se propone hacer algo, las personas se proponen hacer algo y no lo consigue. Y no es por falta de capacidad, sino por falta de energía. Entonces hay que revisar dónde está tirando la energía, obviamente. Al conocer nuestros vehículos, tenemos la posibilidad de integrarlos. Lo que busca el sistema es la integración, es decir, llegar al centro. Déjenme ponerles otra vez la imagen a ver si aparece aquí la imagen del centro. Acá. En el centro, los anahuacas colocaban un signo que se llama Oli, que quiere decir movimiento, compuesto de 2 aspas que giran, una suástica, si ustedes quieren, en su forma esquemática. Son 2 corrientes que se entrelazan y giran. ¿Por qué? Porque ellos percibían que la armonía de las cosas no se da en la estaticidad, se da en el dinamismo, se da en el movimiento. La estaticidad, si la dejas a sí misma, degenera y pierde la armonía. Pero el dinamismo permite conseguir niveles superiores de equilibrio. Entonces, por eso es que a diferencia de las, a ver si les busco una imagen acá, a diferencia de las cosmovisiones del viejo mundo que ponen en el centro, ¿sí? Miren, aquí mismo les voy a poner algo. En el centro, en el viejo mundo, encontramos un dios estático en un trono con un cetro. Pero en Anagua, en el centro de sus cosmogramas, es decir, de los diagramas de la iglesia, de los templos, ponían un ojo o una cara rodeado del glifo de movimiento. Con lo que están diciendo que la naturaleza de la realidad es movimiento y la naturaleza del movimiento es conciencia. ¿Ven? No se trata de un dios, se trata de un principio. Y ya después vienen los dioses. Pero como dice el texto maya, los dioses están presos en los ciclos de las estrellas. Es decir, primero la realidad de la naturaleza y ya después las imágenes literarias que nos hacemos de eso. ¿Tienen algo que comentar? Gracias, Franca, ahí por estas diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer una pregunta antes de comenzar la práctica? Si tienen alguna pregunta, adelante. Voy a seguir muy rápidamente para terminar. Les digo que asimismo el sistema Quinan se organiza en 4 rumbos. Posturas del sur, que son posturas en que estamos de pie. Aquí les voy a presentar varias figurillas mesoamericanas
que cumplen con esa condición. Posturas del norte en que estamos agachados. Posturas del este en que estamos sentados. ¿Ves? Esas son las del este. Son varias. Le estoy poniendo solo unas pocas para que se den cuenta. Posturas del oeste en que estamos acostados. Y las posturas del sur en que estamos agachados. Como estas. ¿Ven? Ahora, estas son posturas del centro. La integración se consigue en la inversión. Esto es un principio simbólico mesoamericano. Integración en la inversión. Es decir, cuando reúnes todo eso, hay un salto, hay un vuelo, un salto de orden. Entramos a otra realidad. Y eso es un atributo del centro. Además de las posturas físicas, en el arte mesoamericano nos encontramos innumerables posiciones de manos, todas simbólicas, tan simbólicas que siguiendo nomás las manos podemos saber de qué se trata. Y encontramos muchas sugerencias sobre el manejo del aliento y el manejo de elementos de meditación, una serie de cosas, ¿no? Entonces, si tienen alguna observación sobre esto, vamos a dejar ya de... Okay. ¿Quieren hacer una pregunta? Si tienen alguna pregunta, sí, ya con esto vamos terminando. Iba a compartir algo de Perú también. Repíteme, por favor. Algo iba a compartir que había encontrado en Perú, habían encontrado. Hay un hallazgo en Perú, voy a ver si lo sigo buscando aquí, ya que me dices, porque lo hicieron hace poco, lo están interpretando a mi juicio mal. Es decir, vi una interpretación por ahí hace poco que solo faltaba que hablaran de sacrificio humano. Estos temas hay que tratarlos con delicadeza. Les voy a poner un ejemplo. A ver si lo encuentro aquí en mi carpeta de imágenes. Les voy a poner un ejemplo de cuidado que hay que tener. En el 2012 encontraron en Teotihuacán 5 esqueletos dentro de una pirámide. Inmediatamente empezaron a hablar de sacrificio humano. Por suerte, el arqueólogo que hizo la investigación es japonés, entonces viene de una cultura donde saben distinguir una postura física. Y él se dio cuenta que esos esqueletos eran personajes inmolados en postura de loto. ¿Ok? Yo estuve ahí, en ese entierro, cuando todavía estaban ahí los huesos, se veían las manos en posiciones intencionales. Pero a la hora de recoger todas esas osamentas y llevarlas y exponerlas en un museo, las metieron en un saco y las reconstruyeron como les dio la gana. El resultado no tenía nada que ver con la realidad. Se perdió el lado fino, el lado sutil de la información. Entonces resultó que eran personas que habían sido enterradas ahí, probablemente los mataron. ¿Ves? En lugar de ver que había todo un desarrollo meditativo con una cierta postura, con unos ciertos gestos, que refleja un rito que se lleva todavía a cabo en Asia y se llevaba a cabo en Mesoamérica de autoinmolación por razones esotéricas y espirituales, ¿no? En otras palabras, hay que tener mucho cuidado cuando se interpretan estas cosas que vienen de la arqueología, porque es difícil a veces dar con la realidad. Estoy buscando aquí lo que acaban de descubrir, fue un relieve si mal no me acuerdo, en Caral, y es un relieve donde aparecen un montón de personajes, creo que hay más de 10, pero digamos, sí, aquí empiezo a encontrarlos. A ver si... no, compañeros, no encuentro la imagen, es bastante difícil. Déjame ver si puedo mostrarles la imagen de... Es un relieve de este estilo que les voy a mostrar ahora. Acaban de encontrar estas imágenes ayer, pero por ejemplo, aquí en esta que vemos, es impresionante. No sé, Jonathan, ¿sigues ahí tú? Sí, desde acá se puede ver. ¿Estás viendo el tema del tecpat coronario? El tecpat coronario. Están hablando allá de la posibilidad de que una persona le hayan cortado la cabeza, ese tipo de cosas. Lo que estás viendo es un tecpat coronario. Estás viendo el centro coronario que se representaba acá y allá como un pedernal. La diferencia es que este relieve es 1500 años anterior a los olmecas. ¿Ves? Esa es la diferencia. En otras palabras, toda esta investigación tiene una segunda parte que todavía no se ha hecho,
y que exige prestarle mucha atención a los hallazgos en Sudamérica. La historia de la toltecayos y del nahualismo, ya la historia civilizada, parece que empezó en Mesoamérica, no acá. Acá, un antropólogo acá reconoce inmediatamente esta figurilla, este simbolismo, pero en Perú no se conoce eso, y entonces están especulando cosas bien locas, que lo único que hacen es meter al investigador en un callejón sin salida durante años. Este es el friso, o como le llamen, el mural que encontraron en relieve, con personajes haciendo todo tipo de posturas, incluso invertidas, y gestos manuales también. Se está hablando, por supuesto, de ritos. Esos son ritos, esos son rituales, y ya hay ganas de convertir eso en lo que no es. Porque también la antropología es muy atada, está muy atada, no tiene despliegue, ¿no? La antropología trata de repetir unos esquemas de conocimiento, no ir más allá. La antropología oficialista, quiero decir, ¿no? Los antropólogos en particular sí tienen mucha más capacidad. Esto les quería mostrar del Perú. ¿Alguna otra cuestión? Gracias, Frank. No, por ahora acá no tienen ninguna pregunta. ¿Alguno quiere comentar algo o aportar algo? No, por ahora acá no quedó ninguna pregunta. Muy bien. Y ahora vamos a comenzar la práctica Entonces, en un rato. para terminar, les quiero decir algo. Así como existe una distribución. ¿Se escucha? Hola, mira, andamos con un retardo, por favor, me interrumpen y preguntan, ¿eh? No importa. Frank, Sí, dime. Frank, yo quiero preguntar algo. Hay posturas en el sur, por ejemplo, hay danzas, ¿no? Y sí hay danzas en las que las manos tienen cierta soltura y cierta movilidad, ¿no? Y representan cosas, pero no Sí. sé si como hay relación en las posturas de aquí con las posturas del sur. Vamos a precisar las posturas de Mesoamérica con las posturas de Sudamérica, ¿te refieres? Sí. Mira, el sistema era el mismo. Hasta donde yo puedo ver, el sistema era el mismo. En el caso de Sudamérica y México, sí se puede hablar de una deriva cultural, de influencia. Porque no es solo que se parezca, es que tienen los mismos jeroglíficos, van apareciendo escalonadamente a través de todo el territorio. Uno se da cuenta que hay una deriva. No es que hayan surgido casualmente iguales. Por lo tanto, lo que se puede aplicar a un bloque cultural se puede aplicar al otro. Sobre un sistema homogéneo hay variantes locales y eso todavía queda por estudiar. Obviamente, las posturas no estaban aisladas. Las posturas formaban parte de un sistema de danzas, de teatralidad. En esa época el teatro se hacía al aire libre. En lo que hoy se llaman ritos, por lo general eran escenificaciones teatrales de mitos. Y participaba todo el mundo, todo el pueblo. En un entierro de acá de México se encontraron, creo que 2 toneladas de pito. Una cantidad enorme, lo que significa que los sacerdotes repartían eso a los asistentes para que conformaran la escenificación, por lo menos haciendo un poco de música. También algunos rituales se sabe que todo el mundo entonces hacía las posturas que había que hacer y demás. Frank, ¿no entendieron? Por supuesto que ¿Toneladas de qué? Perdón, ¿2 toneladas de qué? De pitos, de cosas para pitar, para silbar. Así de simple. Una cosa rara, pequeña, una cantidad tan grande que eran como 2 toneladas, todos juntitos ahí, lo que se nota que era un almacén para la época de los rituales, porque esto apareció al lado de una plataforma de teatro. En el centro de la plaza había unas plataformas generalmente cuadradas, como de, ¿qué será? Como de 1,20 m de altura, cosa así, y ahí arriba hacían las escenificaciones, y todo el pueblo que estaba alrededor, no era como ahora mirando un solo lado, todo el pueblo se integraba. Por lo tanto, las posturas en realidad eran parte de escenificaciones. Hay algunas que están claramente reconocibles. Por ejemplo, las posturas devocionales. Ayer me encontré revisando un texto náhuatl, me encontré un consejo que le da el padre a su hija y le dice: lo que tú debes hacer por la mañana es
así, pones las manos así, te levantas, vuelves, es decir, describe todo un rito de salutación, de saludo, con una postura física y gestos de manos. Eso era parte de la vida, estaba integrado a la vida. No es como nosotros ahora, nuestra cultura se ha divorciado del cuerpo, de manera que cuando uno quiere hacer ejercicio uno tiene que ir a un gimnasio o aprender un sistema. No, era más parecido a lo que pasaba en la India hasta hace un siglo, en que el yoga era parte del entrenamiento de cualquier muchacho en cualquier escuela, ¿no? Los niños aprendían estas cosas en la escuela. Sí. ¿Respondí tu pregunta? ¿Algo más? Ustedes me dicen. Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Sí. Muy interesante todo lo de Quinam, realmente apenas lo estoy empezando a conocer y me surgen las siguientes dudas. El Quinam entonces busca trabajar los puntos energéticos a partir de la cosmovisión de la náhuatl, y la segunda, ¿se llegan a trabajar los tonales? Es decir, hay posturas que en figurillas que se han encontrado que pueden manejar las energías de los tonales. El Quinam va por ahí, o sea, sí se llegan a trabajar estas energías a partir de la cosmovisión náhuatl. Mira, Gracias. sí, gracias a ti. Mira, vamos a distinguir energía del símbolo. El símbolo por sí no es una energía. El símbolo es solo un modo como nos referimos a la energía. ¿Ok? Por supuesto, Quinam y cualquier sistema de entrenamiento psicofísico trabaja la energía. La energía sea en forma física o en forma de movimientos y de potenciales de desarrollo. Sí, se trabaja la energía. Ahora, ¿cuál es la relación con los tonales? Los tonales son las fechas. Sería muy complejo ponernos a hablar ahora, pero quienes conocen algo de calendario mesoamericano saben que las fechas, son 20 días, están distribuidas hacia los rumbos. Por lo tanto, efectivamente, no es casual que haya 20 posturas, 20 signos. No es casual que las posturas estén distribuidas a los rumbos, los signos también. Hay una articulación. Sobre el tema de los centros energéticos, les quiero decir, el modelo Quinam tiene tres partes, digamos, básicas. Tiene tres partes básicas. Una es el desarrollo de nuestro lado sur, de nuestro cuerpo físico, para tener una base sobre la cual trabajar. Luego, ¿a qué voy? Si tu cuerpo no te deja concentrarte, no te deja meditar, porque el cuerpo está indisciplinado, porque tiene dolores y cosas, hombre, ya no puedes seguir a otra etapa superior. Así que primero dominar un poco el cuerpo, pero ese no es el objetivo. Después tiene una segunda etapa el Quinam, que es las técnicas nahuálicas. Las técnicas nahuálicas también están organizadas por rumbos, luego están asociadas a las posturas. Por ejemplo, las posturas del este, que son que uno se sienta con estabilidad y ergue la columna, etc., están asociadas con la técnica de meditación. Las posturas del oeste, en que uno se echa en el suelo, están asociadas con la técnica de la recapitulación, que es para adentro. Las posturas las posturas del centro, digamos, que son invertidas, son posturas de ensueño. Cuando empezamos a practicar el ensueño, empezamos a darnos cuenta de lo importante de podernos mover libremente nuestra mente, si quieres decirle así, sin atarnos a la gravedad. Por eso son posturas invertidas, reflejan la entrada al mundo. A partir de este segundo nivel, que son las técnicas nahuálicas, hay un tercer nivel que todavía no lo estamos practicando, pero que eso viene pronto. Hay que empezar por algo, que es el desarrollo de los centros energéticos. Así como los vehículos se extienden hacia los cuatro rumbos en el plano horizontal, los centros energéticos se despliegan en el plano. No piensen en órganos mágicos o en chakras con pétalos, no piensen en eso. Piensen en sistemas funcionales que vale la pena ir desarrollando en cierto orden y de cierta manera. Porque de no hacerlo así, nos bloqueamos, empiezan las frustraciones en la vida. Por ejemplo, estamos biológicamente condicionados para que al llegar a cierta edad tengamos intereses sexuales, y al llegar a otra edad ya sepamos hacer una familia, ese desarrollo progresivo de centros funcionales. A esos centros nosotros les llamamos centros perceptuales. Ahora bien, la cosa no se queda en tener un cuerpo capaz, después desarrollar sexualidad, después desarrollar el tema de la familia, los apegos, si acaso las relaciones con la patria y demás. No, hay otros niveles.
otros niveles de desarrollo que nuestra cultura no nos propone. Y por lo tanto eso nos va frustrando. En el modelo KINA, por supuesto, vamos a desarrollar esos niveles, por lo menos vamos a saber que los tenemos, vamos a ver los indicadores nuestro día a día para potenciar esos indicadores, para eliminar lo que les afecta. KINA no es un sistema místico, es un sistema práctico. Lo que funciona lo acepto, si no me funciona, observo y espero a ver si es cierto o es falso, o si es para mí o no es para mí. Así que salgamos de ideas nueva era respecto al manejo de la energía y al manejo de los centros de percepción y al manejo de los vehículos de conciencia. Se trata de un sistema eminentemente práctico. Quienes ya practican las posturas saben de qué estoy hablando. No hay posturas teóricas. Tú la incorporas y descubres si es para ti o no. Cada cuerpo tiene lo suyo. Asimismo, cada psiquis tiene lo suyo. Cada potencial energético de cada individuo tiene sus propios desarrollos. Cada individuo sabe en qué posición está. ¿Qué nos propone este modelo? Podernos ubicar, poder ver dónde están nuestros problemas, encontrar una herramienta de integración. Lo que se busca en KINA es que tanto el despliegue de los vehículos como el despliegue de los centros se equilibre en su centro, en ese séptimo punto, para desde ahí empezar a operar en todos los planos en que queramos. No se trata de convertirse en fakir ni convertirse en chamán, no. Es poder operar en la vida cotidiana haciendo uso de esas técnicas. Yo les voy a dejar una propuesta para hoy mismo, si quieren empezarlo. Algunos de ustedes ya han ensoñado, otros probablemente no. Los que no han ensoñado, yo les sugiero que traten de empezar esta misma noche, no como un deber, sino como una posibilidad de lo más estimulante, una cosa de lo más agradable que se puede hacer, que de pronto te das cuenta de que te han educado mal. Presten atención a su sueño. ¿Alguno de ustedes, si ya ensoñó, me puede decir? ¿Quiénes han ensoñado ya? Por acá, ¿quién más? Fabián, tú has ensoñado desde hace años, ¿verdad? Sí. Papá, tú también. Lili, creo que tú también estuviste haciendo tus experiencias, ¿no? Por ahí. Sí. Ya. Bien interesantes, bien lindas. Sí. Pues bien, ¿qué significa esto? Que se puede hacer, que no es una cuestión de lo hace el gurú porque es un chamán. No. Lo puedo hacer yo. Y una vez que yo lo hago, sé de qué se trata. Y si no lo hago, yo tengo que dejar como una hipótesis. Pero se trata de algo práctico. A los que no lo han hecho, les digo lo siguiente. Esta noche cuando vayan a dormir, porque se van a dormir, eso de seguro, en el momento de irse a dormir, pueden hacerlo de dos maneras. En la educación cotidiana nos han hablado de una sola, y es desconéctate como si fuera un saco de papa, sin responsabilidad ninguna, porque los sueños son y no valen para nada. La otra manera, la manera culta, es decir, yo voy a tratar de cumplir en mi sueño con una tarea que me proponga en mi vigilia. Por ejemplo, en mi caso, yo me propuse verme las manos en mi sueño y después de bastante trabajo, pero me las vi. Si hubiera sabido en ese momento cosas que conozco hoy, no hubiera tenido que esperar 4 años, lo hubiera hecho a los 2 o 3 días. Pero bueno, así son las cosas. Yo les propongo entonces incorporar una tarea, puede ser cualquier cosa, pero por lo general, desde el paleolítico, los brujos están usando las manos como emblema de tarea del sueño. Entonces yo antes de dormir me digo, esta noche voy a soñar que me veo las manos. Cuando hagan eso, ustedes van a ver de qué se trata. Por ejemplo, la técnica nahuálica del centro. Y van a empezar a entender de qué se trata el sistema KINA. Las prácticas externas, físicas, que hacemos de posturas, gestos y movimientos, son solo un entrenamiento, son un estado previo. Lo que buscamos es repetir eso cuando estamos dormidos. Y eso cambia las cosas. En ese momento nosotros estamos en contacto con nuestro subconsciente. Solo podemos desarrollar la conciencia aplicando la voluntad a un estado de subconsciencia. Y el estado más a mano para nosotros es el sueño. Alguien me estaba diciendo algo, pero yo no lo veo. ¿Sí? Ya.
Justamente, sí, claro. Justamente en lo que llega a la siguiente sesión, inténtenlo. Si no lo consiguen, no hay ningún problema, ¿eh? Pero después viene Miguel, bueno, no distingo, pero está levantando la mano. Si no lo consiguen, no se sientan mal por ello, porque la verdad, la mayoría de la gente demora años para su primer ensueño, pero sabes que hay gente que lo hace esa misma noche y es impresionante. No sabemos cómo está nuestra energía hasta que lo hacemos. ¿Qué? Cuando era adolescente, yo desconocía Adelante, esto Miguel. completamente. Tengo ahorita 36 años. Un saludo, maestro Frank. Cuando, bueno, conocí esto hace 3 años apenas, pero cuando yo era adolescente, recuerdo que podía volar, regresar a los mismos sueños y entre otras muchas cosas que haría cualquier adolescente, pero no se lo contaba a nadie, pensaba que era mío y que estaba loco, pero sí, incluso hasta noche tras noche podía volver a los mismos lugares y no sabía, lo fui perdiendo, no sé por qué, pues, bueno, yo sí le atribuyo a muchas cosas, excesos y muchas cosas, lo dejé de perder y cuando conocí esto dije, wow, ¿cómo no cultivé esto? Mira, lo vamos perdiendo, los niños lo pueden hacer, fácil. Lo vamos perdiendo porque la vida nos va agobiando y perdemos energía, se queda enganchada en todas las preocupaciones, en todas las cosas, ¿no? Pero vale la pena recuperar esa dimensión, primero porque fue nuestra, segundo porque es lo más digno que podemos hacer con nuestra energía, tercero porque es un indicador de cómo vamos. Es decir, eso nos indica si vamos bien o vamos mal y podemos rectificar. El ensueño no consiste en nada en particular. No es que yo sueño con esto, sueño con lo otro. No, 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 no. El ensueño es únicamente tratar de aplicar voluntad al sueño. Puedes usar lo que te dé la gana como ejemplo. En mi caso, les repito, me veo las manos, yo primero verifico que son las rayas de mis manos. No sé que saca la mano del diablo en mi sueño, pero si son las mías, digo, pues estas mismas son. Ahora me doy cuenta que estoy soñando. En ese momento hay que tener un cierto talante, porque las emociones se desbocan y uno suele despertarse en la cama. Pero si calma las emociones, te das cuenta que estás soñando y viene la segunda parte. El sueño tiene varias partes. Empiezas a explorar, poco a poco, vas descubriendo cosas muy interesantes, simbólicas, pero que te describen cómo está tu subconsciente. Empiezas a resolver problemas, a eliminar cosas que hay ahí que no son ni tuyas, a activar potenciales. Otra cosa todavía más curiosa, que yo no sé cómo explicarla, es que poco a poco empiezas a conocer personas que están haciendo lo mismo que tú y los empiezas a conocer en tu sueño. Empiezan a amarse partidas. Eso se llama en la obra de Castaneda partidas de nahuales. Las partidas de nahual no se hacen en el tonal, se hacen en el nahual, que es el nombre técnico del sueño. Esto entonces se queda como tarea, yo se los propongo, no lo vean como una tarea de escuela, véanlo como una posibilidad curiosa, interesante. Cuando yo lo hice por primera vez, me pregunté cómo es posible que no lo hubiera hecho antes, estaba perdiendo años. Tampoco lo vean como una solución mágica para las cosas, no, es simplemente un ejercicio. En una sociedad normal, eso se le enseñaría al niño en la escuela. Lo que pasa es que no vivimos en una sociedad normal, vivimos en una época muy difícil y se ha olvidado los potenciales de desarrollo humano. Cosas. De hecho, si tú le hablas a un psicólogo X sobre el tema del sueño, probablemente hasta se burlen, pero no lo ha hecho. Es decir, se está burlando de su propia ignorancia. A mí me ha pasado. Eso son tonterías. Es más, yo me burlaba de ese tema antes de hacerlo. Después de hacerlo hasta sentía vergüenza. Luego, lo que estamos recuperando con las prácticas de Quina y con las prácticas nahuálicas y cualquier práctica que venga de escuelas antiguas de conocimiento es nuestras capacidades de hacer cosas. A partir de esas capacidades vamos a hacer más, vamos a crecer. Y entonces vamos a decidir en qué vamos a invertir nuestra energía. No hay una predisposición, la energía es libre, debe ir a donde dé la gana a ti. Sí, dime. Frank, acá, sí, gracias, Chinawi. Bueno, Chinawi, Frank, gracias por la charla, por tu tiempo. Perdón que nosotros nos tenemos que ir porque acá es bastante... Alguien me dice que logró ver sus manos, pero eran negras.
nosotros vamos a hacer la práctica, nos vamos a desconectar para poder hacer la práctica porque ya es muy de noche acá y si no, no vamos a poder hacer la práctica. Así que queríamos igual despedirnos. No sé si nos escuchan. Y agradecerte, saludarte, agradecerte por todo tu tiempo, toda la información y bueno, compartir de que estamos... Bueno, si ya no hay tiempo, nos quedamos aquí. Gracias a ustedes por esa atención. Muchas gracias a vos, Frank, por tu tiempo y todo tu conocimiento, el compartir. Gracias también Chignawi, Mati, Fabi, ahí el resto de los compañeros que se unieron también para estar presentes en la charla. ¿A dónde es la práctica, perdón? Yo sí quisiera unirme. Es que la práctica la vamos a hacer presencial, estamos en Argentina, acá en Buenos Aires. La van a Entonces, cortar. no va a ser posible, pero después paso la información para conectarnos online. Acá hay varios compañeros que dan prácticas también online. Fabi, su compañera Papalo, también está dando prácticas online. Yo también, y se pueden conectar online. Pero después paso la información porque estoy con la gente acá y vamos a comenzar con la práctica presencial. Ok, Está bien, bueno, gracias. espero haber entendido bien. Me despido de ustedes. Muchas gracias, Frank. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Pasen bonita noche. Gracias, excelente noche. Sí. Sí, hola, buenas. Mucho gusto. Es que es la primera vez que coincido y pensé que las iban también a transmitir y de hecho sí tengo la tarea justo de esa, de ver cuál es la regularidad para tratar de programarme ya así, porque no están grabadas, ¿verdad? ¿No están grabadas o sí están grabadas? Ay, gracias.